Bueno, entonces, vamos a ver el funcionamiento del modelo. Como dijimos, este es un duopolio La-Cournot y el problema va a ser simétrico para nuestro país y para el resto del mundo porque las firmas son iguales, producen el mismo bien, tienen el mismo costo y enfrentan la misma función de demanda. Y nosotros vamos a resolver el problema para nuestro país en consumo, es decir, que vamos a mirar las variables X e Y. ¿Por qué solamente vamos a mirar X e Y? Porque como el problema es simétrico, si resolvemos X, que es la producción de nuestro país para nuestro país, eso nos va a dar implícitamente el valor de Y estrella, que es lo que produce el resto del mundo para consumo en el resto del mundo. Y cuando resolvamos y obtengamos Y, que es la producción del resto del mundo para nuestro país, tenemos implícitamente X estrella. Entonces, definimos las funciones de beneficios para los dos países, donde nuestro país elige X y X estrella, cantidades para los dos mercados en forma separada, y lo mismo el resto del mundo. Y como dijimos, lo que vamos a hacer es resolver el modelo para el consumo en nuestro país. Es decir, que el modelo se resuelve completamente haciendo las derivadas con respecto a todos los valores de X, X estrella y Y estrella, donde acá tenemos las condiciones de primer orden, pero nosotros vamos a trabajar con la derivada de la función de beneficios de nuestro país con respecto a X y la derivada de la función de beneficios del resto del mundo, del duopolista, con respecto a Y. Entonces nos quedamos con dos ecuaciones, que son la 3 y la 4, que son las funciones de reacción en forma implícita, cuya solución va a darnos la solución al equilibrio de libre comercio. Ahora vamos a ver cómo vemos eso. Entonces vamos a definir a sigma como I sobre Z, es decir, la participación del resto del mundo en el mercado doméstico, es decir, lo que produce el resto del mundo para nuestro país, sobre todo el consumo de nuestro país. Recuerden que Z es X más Y. 1 menos sigma, entonces es X sobre Z, y definimos la elasticidad de las curvas como menos P por Z, por la derivada de P con respecto a Z. Z es el bien, y la derivada de P la vamos a expresar como P'. Y esa es la elasticidad de la curva de demanda doméstica. Entonces nosotros vamos a trabajar con las funciones de reacción, las vamos a reformular para poder encontrar la solución de libre comercio, graficándola en el espacio P y sigma. Sí, entonces a partir de los valores que obtengamos para P y sigma, si estos valores son positivos, vamos a ver que eso implica una solución positiva para el equilibrio de libre comercio. Entonces partimos de las funciones de reacción, trabajamos con ellas, las vamos a reexpresar para que nos aparezcan como variables P y sigma, y las vamos a graficar en el espacio P sigma. Partimos de la ecuación 3, hacemos ciertos pasos, están acá totalmente detallados, hasta llegar y encontramos una ecuación, donde tenemos una relación entre P y sigma, que es la ecuación 3'. Si hacemos lo mismo con 4, llegamos a 4', donde nuevamente tenemos una relación entre P y sigma. Y lo que hacemos es algo parecido a lo que hicimos la clase pasada del modelo de competencia monopolística. Vamos a mirar estas funciones para graficarlas en el espacio P sigma. De nuevo, lo que nosotros hacemos no es un análisis exhaustivo de la forma funcional, sino que sabiendo más o menos cómo es la forma funcional, lo que vamos a hacer es buscar la derivada para conocer la pendiente y los límites. Entonces, nuestro gráfico va a estar, nosotros queremos encontrar a las funciones en el espacio P sigma, hacemos la derivada, nos fijamos qué ocurre cuando sigma tiende a 0 y cuando sigma tiende a 1. Fíjense que, ¿por qué cuando sigma tiende a 1? Porque anteriormente, me perdí, nosotros definimos a sigma acá como una participación, entonces sigma claramente va a ser menor que 1, porque es la participación del resto del mundo en el mercado doméstico, o 1 menos sigma es la participación de nuestro país en el mercado doméstico, entonces sigma siempre va a ser menor que 1. ¿Sí? O sea que lo que vamos a mirar es los valores. Cuando sigma es 0, es decir que no hay participación, cuando sigma vale 1. Y por eso nos interesan estos dos valores. Encontramos los respectivos valores de P, y después hacemos lo mismo para 4. Buscamos la pendiente, y vemos qué ocurre cuando sigma es 0, cuando sigma tiende a 1. Y graficamos las funciones. ¿Sí? Entonces acá tenemos las dos funciones que derivamos de este pequeño análisis de acá, donde la función con pendiente negativa es la función 3', y la función con pendiente positiva es 4'.
Fíjense estos valores acá donde cortan a los ejes que son muy importantes. Acá tenemos cuando sigma es 0, a que es igual P para la función 3', este valorcito que está acá. Y cuando sigma es 0, que P es igual a C sobre G para la función 4', este valor que está acá. Entonces nosotros lo que hicimos fue ahí, igual que la clase pasada, obtener todos los valores, acá todas las soluciones para 3' y para 4'. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el punto de equilibrio, es decir, los valores de P y de sigma de equilibrio, que son este punto que está acá. Y eso va a ser nuestra solución de libre comercio. Entonces lo que hacemos es igualar 3' y 4' para despejar sigma, y acá tenemos el valor de sigma de equilibrio. ¿Sí? Entonces esta ecuación 6 es este puntito que está acá, que es el sigma 0, el valor de equilibrio, y si hacemos lo mismo, o de alguna manera, lo que hice acá fue reemplazar 6 en 3', encontramos 5, que es el precio de equilibrio. ¿Sí? Acá tenemos el precio de equilibrio. Entonces, nosotros partimos de las funciones de reacción, las transformamos un poco, analizamos las formas funcionales y encontramos acá el equilibrio de libre comercio. ¿Por qué decimos que esto es un equilibrio de libre comercio? Porque lo que estamos diciendo es, primero, que el precio es positivo. Entonces ya tenemos que es un precio que va a ser incluso mayor que el costo marginal y mayor que los costos de transporte. ¿Sí? Entonces ya tenemos un precio que nos determina un precio positivo. Y lo fundamental para determinar que hay comercio es que el sigma sea positivo. Porque si sigma es positivo, esto quiere decir que la participación I sobre Z es positiva, entonces la participación de la producción del resto del mundo en el consumo de nuestro país es positivo, y I, si ustedes se acuerdan, lo habíamos definido como las exportaciones del resto del mundo en nuestro país. Entonces eso ya nos está indicando que hay comercio. 1 menos sigma también es positivo, y eso entonces también implica, bueno, nada, que esta participación es positiva y complementa el análisis. Lo importante acá, entonces, es entender que acá vemos las cosas un poquito distinto, y que cuando encontramos estos valores positivos, sobre todo sigma, si sigma es positivo, eso ya nos está diciendo que hay exportaciones de un país a otro, y que hay comercio. Y como el modelo es simétrico, el sigma que se defina para el otro país también va a ser positivo, también va a haber exportaciones de ese país, y entonces va a haber comercio. ¿Qué se tiene que cumplir para que haya una solución positiva? Que es esto que dice acá, gráficamente, que esta curva esté por encima de esta curva. ¿Sí? Acá. Si esta curva nosotros la graficáramos por acá arriba, las curvas por acá arriba, las curvas no se cortarían, y entonces ahí no tendríamos una solución positiva. Bien, entonces, lo que decía es que se tiene que cumplir eso, que eso implica que la condición que C por epsilon sobre epsilon menos 1 sea mayor que C sobre G, que es esto que tenemos acá. Si ustedes trabajan con esta desigualdad, lo que van a obtener es que esto implica que epsilon tiene que ser menor a 1 sobre 1 menos G, y esto les pido que lo demuestren. ¿Sí? Entonces, esta condición, que es la que se tiene que cumplir para que haya solución positiva, deriva de esta condición, que es la que en definitiva se tiene que cumplir para que haya una solución positiva. Y es la que nos va a servir para varias cosas después. Bueno, acá repetimos un poco lo que dije anteriormente. La solución positiva implica que el precio es positivo, que sigma es positivo, que el precio tiene que ser mayor que el costo marginal de exportar, y esto a su vez implica que P es mayor que C, dado que C sobre G es mayor que C. Entonces, hay varios ejercicios que se pueden hacer, por ejemplo, demostrar que efectivamente P es mayor que C sobre G. Lo que hacemos es reemplazar P acá y obtener que para que P sea mayor que C sobre G, se tiene que cumplir esto, que era la condición que implicaba solución positiva, entonces efectivamente P es mayor al costo marginal. Bien. Lo que tenemos que demostrar también es que sigma efectivamente es positivo. O sea, nosotros partimos entonces de la ecuación 6, vemos la expresión para sigma, y lo que vemos es decir, bueno, ¿es esto positivo? Hacemos un par de cuentas y llegamos a la conclusión de que sigma es positivo, nuevamente, si se cumple
esta condición que habíamos visto anteriormente. Entonces lo que vemos es que esa condición nos sirve para demostrar que efectivamente hay una solución positiva y que efectivamente hay comercio. La otra cuestión importante es que, además de que sigma sea positivo, sigma tiene que ser menor que un medio. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es que cada firma va a tener una participación menor en el mercado de exportaciones que en el mercado doméstico. Entonces lo que hacemos es plantear si efectivamente esto es así. Ahí está hecho todo el desarrollo. Llegamos a una desigualdad que implica que este corchete es negativo. Y nosotros sabemos que G es menor que 1 porque viene de los costos de transporte. Entonces vamos a saber que el primer término este es negativo. También sabemos que epsilon es mayor que un medio porque viene de una condición previa, entonces sabemos que esto efectivamente es cierto, y entonces podemos ir para atrás y decir que efectivamente sigma menor que un medio es cierto. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? ¿Por qué tiene que ser sigma menor que un medio? Bueno, acá la idea es la siguiente, lo que estamos diciendo es que cada firma tiene una menor participación en el mercado de exportaciones que en el mercado doméstico, entonces eso implica, si miramos las curvas de ingreso marginal, que hay un mayor ingreso marginal percibido entonces en el mercado de exportaciones, y ese mayor ingreso marginal se iguala con un mayor costo marginal, que es el costo marginal de exportar. Del mismo modo, dado que sigma tiene que ser menor que un medio, 1 menos sigma tiene que ser mayor que un medio, esto lo que implica entonces es que la firma tiene una mayor participación en el mercado doméstico que en el mercado de exportaciones. Esto implica entonces que sobre la curva marginal tenemos un menor ingreso marginal percibido en el mercado, acá tiene que decir doméstico, y eso implica entonces un menor costo marginal porque este costo marginal se iguala con este menor ingreso marginal. ¿Sí? Acá recuerden que esto es mercado doméstico. ¿Sí? Entonces, se tiene que dar la igualdad de ingreso marginal y costo marginal en los dos mercados. Y en el mercado externo el ingreso marginal es mayor porque se tiene que igualar al costo marginal de exportar, que es mayor que en el mercado doméstico. Que se tiene que dar la igualdad entre ingreso marginal y costo marginal, pero el costo marginal en el mercado doméstico es C, únicamente. Bien, lo último que hacemos acá es lo siguiente. O sea, básicamente el modelo lo que nos dice es una manera distinta tal vez de ver cómo la solución de libre comercio es positiva, y ese sigma es clave y es lo que nos determina que hay comercio en las dos direcciones. Lo que no vimos hasta ahora son los efectos sobre el bienestar. Entonces, para mostrarles eso, lo que yo hice fue tomar un ejercicio que tienen en un trabajo práctico del aula virtual, que está resuelto, para ver efectivamente los efectos sobre el bienestar en forma gráfica. Acá les pido que lo revisen para que ustedes vean si entienden efectivamente cómo se determinan las pérdidas de ganancia, las áreas de ganancia y pérdida. Fíjense, este es el resultado final del modelo de dumping recíproco. Nosotros tenemos dos efectos acá. Un efecto que es una ganancia y un efecto que es una pérdida como consecuencia del comercio que surge en este modelo. La ganancia viene dada por el hecho de que si estamos en autarquía, cada país tiene un monopolio. Entonces, porque recuerdan que hay una sola firma en cada país. Entonces, cuando abrimos al comercio, de autarquía pasamos al comercio, entonces de monopolio pasamos a duopolio, y tenemos una ganancia derivada de que hay una mayor competencia. Y en particular, ahora se los voy a mostrar, se reduce el precio. Entonces fíjense acá en el ejercicio, el precio en monopolio es 3,5, esto está resuelto en el trabajo práctico, y cuando nos vamos a el esquema de duopolio, el precio baja a 3,36. Entonces eso nos muestra la fuente de ganancia que surge en este modelo. Pasamos de monopolio a duopolio, se reduce el precio, aumenta la competencia, se reducen las distorsiones por poder de mercado. No se elimina, pero se reduce. Pero por otro lado, ¿qué tenemos? Lo que dijimos al principio, tenemos un modelo donde estamos comerciando un bien, el mismo bien, que va y viene, y tenemos que pagar un costo de transporte. Y ese costo de transporte implica una pérdida de recursos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto que predomina acá? Va a depender de cuán grandes o cuán chicas sean estas áreas.
Entonces lo que hicimos acá para ver los efectos sobre el bienestar fue trabajar con los numeritos que salen del ejercicio. ¿Sí? Una aclaración es la siguiente. En el ejercicio teórico, los costos de transporte eran costos tipo iceberg. En el ejercicio, en el trabajo práctico, los costos de transporte son los costos de transporte tradicionales. Es decir, el costo de transporte se toma como T igual a 1. Entonces, por ejemplo, dado el costo marginal igual a 2, el costo marginal de exportar es 2 más 1, que es 3. ¿Sí? Y lo que obtenemos acá son, en el ejercicio ustedes lo pueden ver, el valor de X y el valor de Y. Como dijimos, resolvíamos para consumo de nuestro país, porque eso implícitamente resuelve los valores para el resto del mundo. Y lo que vemos es que el precio del duopolio es igual a 3,36, y el precio del duopolio es mayor que el costo marginal de exportar, que como les decía es igual a 3, y mayor que el costo marginal, que es igual a 2. Y lo que habíamos visto al principio de la clase, de que el precio en el mercado extranjero era menor que el precio en el mercado doméstico, es esto que está acá. Porque el precio en el mercado extranjero es el precio de duopolio menos los costos de transporte. Entonces esto es igual a 3,36 menos 1, que es igual a 2,36, que es menor que el precio en el mercado doméstico, que es el precio de duopolio, que es igual a 3,36. ¿Sí? Y lo que vemos es que el markup que tiene la firma en el mercado del resto del mundo es menor que la que tiene en nuestro país. Y este análisis que lo hicimos para nuestro país, simétricamente se puede hacer para el resto del mundo. Lo que sigue acá, entonces, es que si ustedes miran el artículo, aparecen las áreas de pérdidas y de ganancias sin mucha explicación de dónde salen, y lo que hice acá fue detallarles específicamente cómo se ven los efectos sobre el bienestar en términos de excedentes. Entonces, cuidadosamente ustedes tienen que mirar las áreas de excedente de los consumidores en autarquía y libre comercio y cuál es el efecto neto, qué ocurre con los productores en autarquía y en libre comercio y cuál es el efecto neto, y después cuál es el efecto neto total. Y lo que van a encontrar es un efecto ambiguo con un área positiva y un área negativa. ¿Sí? Acá tenemos el gráfico, acá hay un error que esto es 0,66. Bueno, y la idea es hacerlo despacito para identificar efectivamente cómo quedan las áreas finales de ganancias y pérdidas. Hay un último puntito que podemos ver en el artículo, que habla de los dos efectos, o de los dos casos claros donde los efectos sobre el bienestar son claros, que son, que si los costos de transporte tienden a 0, el que va a dominar es el efecto procompetitivo, que asegura que va a haber ganancias de comercio. Y si los costos de transporte fueran muy altos, es decir, prohibitivos, lo que se hace es decir, bueno, los reduzco un cachito para que haya comercio, y me fijo qué ocurre, y ahí lo que va a pasar va a ser que el comercio va a reducir el bienestar. Lo último que tienen acá es un ejemplito que es interesante, porque, digamos, si bien este es algo que ocurre en libre comercio, no necesariamente es de los ejemplos que a uno se le ocurre más fácil en qué casos puede haber dumping recíproco, y este ejemplo habla de las botellitas de agua mineral, del mercado de agua mineral, ¿sí? Como un ejemplo donde esto puede ocurrir.